Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa en voz alta. Como todas las noches que tenemos la oportunidad de estar con ustedes, que son los martes y jueves, a esta hora, 21 a 30 horas, procuramos, obviamente, atendiendo a sus solicitudes, tener personajes que den o aporten verdaderamente algo importante en el contexto de la información, de la comunicación, del quehacer diario que como mexiquenses, mexicanos y hombres también, e individuos, mejor dicho, del universo, podemos tener como un resultado importante en torno al conocimiento. Esta noche no es la excepción. Tenemos con nosotros en este programa a mi muy querido amigo, un dilecto amigo, diría yo, un renombrado político mexiquense, es el licenciado Manuel González Espinosa. Sin duda, muchos de ustedes aquí en el Estado de México lo identificarán. Yo tengo el orgullo de decirle esta noche a mi amigo don Manuel González Espinosa, bienvenido Manolo. Gracias por estar con nosotros en este programa en voz alta. Muchas gracias, Gerardo. Ernesto, muchas gracias, gusto en verlos. A ti, Rodolfo, también. Y desde luego, pues a las órdenes de ustedes para gracias. Comentar lo correspondiente. Y como siempre, bueno, todas las noches, cuando no están de paseo, sí, tengo el privilegio de contar con la presencia gratísima de mi amigo don Rodolfo Camposeco Torres, el genio de informática. Muchas gracias, mi queridísimo Rodolfo, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias a ti, Gerardo. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Y de igual manera, esta noche, con la gratísima presencia de mi querido hermano, amigo entrañable, el maestro de las 4 décadas, como le refiere emotivamente don Rodolfo Camposeco Torres, al maestro porque se distingue en el entorno de los más de 40 años al frente ininterrumpido de la cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho. Ernesto Rodríguez González, muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Mi querido hermano Gerardo, buenas noches. Manuel, buenas noches. Rodolfo, buenas noches. Menciono una vez más que el programa en voz alta tiene gran trascendencia por los temas que se tratan aquí, múltiples, y ahora es muy importante con la participación de nuestro invitado especial, que es el licenciado Manuel. Mucho gusto. Muchas gracias. Manolo, tengo un mensaje especial para ti de un queridísimo amigo nuestro en conjunto, que es don Jairo Cigarroa, quien desde la tierra del sureste esta noche, sin lugar a dudas, nos está sintonizando y te envía un caluroso y muy afectuoso saludo. Igualmente saludamos a Jairo con mucho afecto y con mucho cariño, y a su familia también. Gracias. Bueno, el currículum de nuestro invitado esta noche es amplísimo. Como bien decía mi queridísimo Rodolfo, tan solo mencionarlo nos llevaría 1 hora y este es un programa de media hora. Quiero decirles que él ha sido todo en el ámbito político, en el Estado de México. Lo único que le ha faltado es ser gobernador. Pero no porque no tuviera la capacidad, sino porque las circunstancias muchas veces no se dan en el contexto que uno desea, pero su calidad política, su experiencia política, su sensibilidad política lo hacen un ente sobresaliente. Mi queridísimo Manolo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tus expresiones. Esta noche es un tema importante el que trataremos: el diagnóstico político electoral de México después del 1 de julio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo quisiera, desde luego, agradecerles a ustedes esta oportunidad y saludar a todo el auditorio
Y para entrar en materia, comentar que el diagnóstico que yo quisiera circunscribir se refiere fundamentalmente a por qué el partido en el cual milito, que es el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo los resultados tan adversos el pasado 1 de julio. Que pudiéramos comentar que desde luego en los trabajos previos que se llevaron a la práctica en el país y en el Estado de México, no avisorábamos una derrota electoral en los términos que la ciudadanía se expresó, y desde luego debemos, como punto de partida, reconocer en primer lugar que el proceso electoral se llevó a cabo en un ambiente de orden, de paz, de tranquilidad, que las autoridades electorales cumplieron cabalmente con su responsabilidad, y desde luego la participación ciudadana, que fue enorme, que fue mayoritaria, como nunca antes en la historia de las elecciones en este país, pues expresó su voluntad, expresó su sentimiento y votó de una manera absolutamente libre, y desde luego la preferencia electoral pues está en los resultados. Al instituto político en el cual militamos nosotros, desde luego nos queda hacer un análisis preciso, un análisis a conciencia, una introspección de cuáles fueron las causas que motivaron estos resultados electorales adversos. El PRI en su historia jamás había tenido tan poca representación política. No obstante que habíamos perdido ya presidencia de la República en 2 ocasiones, con Vicente Fox y Felipe Calderón, y recuperamos posteriormente como partido la presidencia de la República, pero la representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores siempre fue, o casi siempre fue, mayoritaria. Desde luego en los congresos locales y en los ayuntamientos del país también, de tal suerte entonces que este resultado debe de dar lugar a una reflexión sin autoflagelamiento, pero sí debe de ubicar a el partido y a su militancia a conocer, a explicar y a buscar la solución para volver a tener la confianza mayoritaria del pueblo mexicano. Muy bien. El señor presidente, Enrique Peña Nieto, indicó que él asumió mucha responsabilidad de este pues desafortunado hecho en el entorno de su instituto político, que muchas veces al presidente de la República, así lo declaró, se le identifica como el líder del partido. En este contexto, él refiere también que había que, para poder retomar una presencia de la que tú hablas, habría que cambiarle el nombre al partido, que había que reestructurar al partido, y que esto permitiría quizá de nueva cuenta tener la confianza de la que tú también señalas en torno a la ciudadanía. ¿Qué opinas de ello? Yo percibo, en este momento, existen 2 puntos de vista al interior del partido en esta etapa de análisis y de reflexión. Por un lado, ubicamos a quienes dicen que tendríamos que transformar al partido
cambiándole el nombre, es decir, cambiando las siglas del partido, cambiando los colores del partido, e incluso hacer un análisis de los principios ideológicos del partido y a ver en cuáles tenemos que modificar su contenido y alcance. Y en otra postura, en este análisis interno que se está haciendo en todo el país, están quienes piensan que no, que el PRI tendría que seguir dando la lucha electoral con sus mismos colores, con sus mismas siglas y con sus tesis ideológicas que actualmente sustenta a partir de la última Asamblea Nacional. Sin embargo, es muy importante lo que tú señalas, Gerardo, en el sentido de que el señor presidente comenta que el ejercicio del poder, porque en esos términos lo entiendo yo, Así es, desgasta. sin duda. Y el partido llegará a 89 años en poco tiempo, y existen muchas causas sociales que no hemos podido llevar a la práctica positivamente para la ciudadanía y para la población de este país. El PRI nace como un partido garante de los principios de la Revolución Mexicana. De tal suerte entonces que habría que ver los alcances que en el ejercicio del gobierno hemos podido llevar a la práctica. Yo creo que hay una deuda no saldada con el pueblo mexicano, porque todavía tenemos analfabetismo, tenemos millones de pobres en este país, tenemos también millones de habitantes que no tienen acceso al sistema de salud y otras tantas aspiraciones que todavía no hemos logrado trascender en el bienestar colectivo. De tal suerte entonces que en el ejercicio del poder el PRI ha dejado muchas causas sin resolver, y desde luego que en una elección siempre la ciudadanía pondera qué resultados está teniendo de parte de los gobiernos emanados del partido que gobierna, y el partido hay que reconocerlo en un sentido de responsabilidad. El partido se desgastó profundamente. En la etapa del presidente de la República, Enrique Peña, nuestro paisano, reconocer que ha hecho un enorme esfuerzo por transformar a nuestro país. Vayámonos a los análisis y a las estadísticas en todos los rubros. Sin embargo, yo creo que no difundimos adecuadamente la obra del gobierno de la República. No lo supimos comunicar a la ciudadanía y tenemos para ella un saldo. Y de tal suerte entonces que las reformas estructurales que no se están viendo en lo inmediato en los términos que se preveía, pues desde luego van a llevarse todavía mucho tiempo para poderse concretar, y va a depender también de qué manera y cómo lo interprete la nueva administración, que deviene primero de un proceso electoral que lo legitimó con casi más de 30 millones de votos, y esperemos que las reformas se lleven a la práctica. Todavía habrá que ver la estrategia del gobierno entrante. Entonces, pues yo creo que estamos ante una oportunidad histórica también, reconocer que o nos transformamos verdaderamente como institución, nos regresamos a nuestros orígenes, a la militancia del partido y a la cercanía con la ciudadanía. El PRI en la historia se convirtió, por ejercer el gobierno, en más gobierno que partido, pero hoy como oposición tenemos necesariamente que ser más partido que gobierno. Por lo tanto, entonces, tenemos que volver a hacer un enorme esfuerzo para convencer a la ciudadanía que todavía puede seguir siendo una opción política. Y si la militancia, y si las diversas dirigencias sectoriales, porque así estamos organizados,
determinan un rumbo, pues vayámonos a una Asamblea Nacional y determinemos a dónde vamos a ubicar al PRI, porque hoy hay una circunstancia de indefinición. Las militantes del partido no saben, ¿somos de derecha? ¿Somos de izquierda? ¿Somos de centro? ¿Qué somos? La última reforma que tuvimos, me acuerdo, Beatriz Paredes era la presidenta del partido y nos ubicó esa Asamblea Nacional en la socialdemocracia. Pero yo creo que no estamos en la socialdemocracia. Tenemos que ser una izquierda, un centro izquierda liberal, porque son las raíces ideológicas del partido y son ciertamente la síntesis de los anhelos del pueblo mexicano, que desde luego tendremos que volver a él, estar cerca y convencerlo que podemos ser todavía opción política. Nunca habíamos tenido tan poca representación en las cámaras, en el país y desde luego en los congresos locales. Muy cierto. Muy bien. Mi queridísimo hermano Rodolfo, ¿hay una pregunta? No, es un comentario a lo que acaba de exteriorizar aquí nuestro amigo Manuel. Debemos ser una oposición no con el eslogan de responsable, sino combativa. Desde luego. Señalar las desviaciones, que son muchas, y no empieza el próximo. Como bien dijo una entrevista que le hizo Ricardo Alemán al senador panista perredista Juan Cepeda, donde hablan sobre la casi extinción del partido del PRD, los errores en la coalición, etcétera. Y Juan fue muy preciso, es decir, nosotros no hemos combatido con él, esperemos que él llegue el día 1 de enero y a partir de ahí que él se ubique en la realidad, platicaremos con él y le haremos los señalamientos correspondientes. Sí, porque como él bien lo dice, y yo también lo he exteriorizado, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Claro. El cantinero está cuidando la posición de la cantina, que no sea que no vaya a destruir todos los instrumentos que hay por ahí, y por otra parte él llega exigiendo su tequila y pidiendo su canción, ¿verdad? Ya veremos cómo los trata. Yo sé de la existencia de Andrés Manuel de hace muchos años, yo soy 4 años mayor que él, yo soy tabasqueño, y en 3 ocasiones he votado en contra de él, nada más que en esta él ganó. Y eso obedece a que hubo una pésima comunicación política en la presidencia de la República. Y que el presidente dijo, presidente priista, gobernó con muchos de oposición. Ahí tenemos a la famosa Chayo que le acaban de cuestionar. Ahí tenemos también a otro que compitió contra Roberto Madrazo, que es Roberto Campa. ¿Qué hace ahí si él no es priista? Vayamos, como bien lo dijo el futuro secretario de Hacienda, si nosotros ganamos tendremos militantes o simpatizantes de Morena en el poder. ¿Es correcto? Llegas para aplicar los principios, etcétera. Y lo que debemos cambiar es el concepto que en su momento manejó como presidente del partido Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio sí consultó a las bases en contra de muchos gobernantes y sí ganó las elecciones como presidente del partido. Aquí necesitamos un líder que no sea la imposición, ¿verdad? La designación de Enrique Peña, la designación del señor gobernador, no, que las bases decidan. Y es muy importante ver eso. Hoy en día quien aspira a ser candidato necesita acreditar cuánta gente lo sigue y qué pasa y las encuestas, compadre, porque por eso nos vamos. Ante tanta delincuencia es muy difícil que vaya a tocar puerta de Catepec, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de ser el director de Administración de Finanzas del DIF de Catepec en la época de Jorge Torres, la administración siguiente a donde estuvo Erubiel como secretario del ayuntamiento, de ese ayuntamiento. Y recuerdo que en Ciudad Cuauhtémoc organizamos a través del DIF una campaña de apoyo, limpieza, etcétera, y todo lo demás de lo que se estila, ¿no? Llevar la medicina, etcétera, las unidades móviles. Subías del cerro, no había gente,
al rato no sé por dónde salían, compadre. Perdón por la expresión coloquial, salían debajo de la tierra, compadre. Y era gente centroamericana, gente de otros países que estaban ahí. Cuando Jorge me dice a mí, oye, ¿cuántos militantes tenemos aquí? Digo, ninguno, compadre. Oye, pues tiene todo tipo. Son extranjeros. Son extranjeros, compadre. Están ahí de refugiados, entre comillas, compadre. Entonces, vamos cuidando las formas. Y los errores que han habido recientemente, pues yo participé en la campaña de apoyo al licenciado Alfredo del Mazo en Atizapán, es que muchos pensaron que el llevar los apoyos eran suficientes para la votación. Y que el hombre de informática, yo conozco de informática, elementos de informática, te exigía, decía, bueno, aquí tienes el listado y estos deben votar por nosotros. Veíamos al vecino y decía, no, es que este es panista, porque ahí está en la bandera de la que es la presidenta municipal todavía. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me obligan? ¿Por qué no vamos viendo cómo está la estructuración? Vamos a ver si a todo el mundo, pero no me pidas que tenga una etiqueta, no sabemos por quién está. Entonces hay que reorganizar todos los recursos, pero sobre todo consultar a la militancia y que sea un nuevo partido, con las mismas siglas, porque es un partido que tiene historia. Ninguno de los partidos tiene historia. Yo tengo una memoria gráfica que, estando como secretario de Capacitación Política, Arturo Núñez Jiménez lo elaboró. Son 12 tomos de muy bien documentado. La historia documental, que no consulta la historia, no conoce la historia, comete los mismos errores, y es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, mano. Sí. Yo quiero comentar al respecto de lo que está señalando. Sí. Uno de los factores que históricamente impactan al PRI en los resultados electorales es que se olvidó de la militancia y que efectivamente las decisiones para nombrar dirigentes o bien candidatos a todos los niveles no fueron consultadas las bases del partido. Ha habido intentos de democratización interna en el partido históricamente. Ustedes recordarán, en la época de Carlos Ansores Pérez se estableció el proceso de consulta a la base militante y le llamaron, o le llamamos, la democracia transparente: voto directo, secreto y escrutinio público. Y evidentemente que en poco tiempo nos olvidamos del procedimiento democrático a base de la militancia del partido, de tal suerte entonces que a la militancia la hicimos a un lado, y desde luego pues la militancia también en su oportunidad cobra facturas. Hoy más que nunca, hoy tenemos que recuperar esos procesos de selección interna y de democratizar a tierra, es decir, a territorio, abajo, desde la colonia, el pueblo, el barrio, el fraccionamiento, hasta donde estén nuestros comités seccionales, la oportunidad de que opinen sobre a quienes escogen para sus dirigentes o para sus candidatos. Cuando el PRI se alejó de las bases se alejaron del partido en los procesos electorales. Y luego, desde luego, el ejercicio de gobierno todavía no lo vemos, aunque ya se adelantó el presidente electo a llevar a la práctica algunos pronunciamientos sobre programas, planes y acciones que llevarán a la práctica. Pero bien señalas, no es lo mismo estar toreando que ver los toros desde la barrera. Y desde luego el PRI tiene que ser absolutamente acucioso, crítico en donde deba criticar las acciones del gobierno, y debe ser solidario también en todo aquello que signifique y represente posibilidad de bienestar colectivo para el pueblo mexicano. No ser oposición por ser oposición simplemente. Hay temas, hay acciones, obras, planes y programas de gobierno que, si tienden al bienestar colectivo de este país,
el PRI tiene que acompañar a esas decisiones del gobierno, pero también debemos estar muy al cuidado de que ese binomio que viene, es decir, ejecutivo, legislativo, que ya está y que es absolutamente mayoría, el partido en el poder próximamente, no se desvíen de los principios básicos de la Constitución. La Constitución es un programa de vida, es un programa de bienestar colectivo. No hemos podido, en el tiempo que tuvimos el ejercicio del poder, cumplimentarlo a cabalidad. Falta mucho. Veremos de qué manera y cómo se conducen las acciones de gobierno y en donde el PRI tiene también que demostrar que, como bien señalas, no basta con ser una oposición responsable. No, la oposición es oposición y tiene que asumir ese papel, pero tampoco puede ser oposición a ciegas. Tiene que ser una oposición que entienda que hay, cuando menos hasta ahora, hay un programa de gobierno que está en la Constitución y que tenemos que cuidar que no la trastoquen en detrimento de la posibilidad del desarrollo que necesitamos, porque efectivamente la desigualdad en el país es terrible, es enorme. 50 millones de pobres según las estadísticas recientes de organismos internacionales y la propia análisis interno que se hace en las instituciones respecto a cómo miden la pobreza. Magnífico. Ernesto. Sí, Manuel y Rodolfo, he escuchado con atención las posiciones que han tomado, lo que han destacado en razón de la situación que se encuentra en el país, pero yo voy a ser muy concreto en este sentido en cuanto al diagnóstico político electoral de México, no de los partidos políticos que participan sino de México. Y ha existido desde 2007 una escritora, una investigadora, Antonella Atleti, es de la Universidad Autónoma Metropolitana que está en Iztapalapa, y hace un análisis respecto al problema que existe en el país, en México, en razón de 30 años que dicen que no se ha hecho nada. Pero ese es su punto de vista, y yo lo respeto, ¿no? Lo que sí percibo es la complicidad o lo complicado que existe en el país ahora para hacer que exista una nueva elección de acuerdo con nuestra propia Constitución. Porque la Constitución, ya lo mencionaste, se refiere al artículo 40 concretamente, que es una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados con libres y soberanos. Entonces eso ya lo está establecido en la propia Constitución. Y ahora lo que dice esta autora, dice, lo que falta es un Estado de derecho y la democracia. Entonces hay que ver qué cosa es la democracia y qué cosa es el Estado de derecho. Para mí el Estado de derecho es cumplir con las normas establecidas, principalmente en la Constitución y todas las demás normas secundarias, y también las normas relativas a los derechos sociales. Y también existe la posibilidad de que exista ese cambio social a través de los 30 años, que exista normatividad que se deba adaptar a la realidad social. Si no se hace así, va a tener muchos problemas el país. Y, por ejemplo, ahora se está haciendo una encuesta para ver dónde se va a establecer el aeropuerto, y una encuesta muy reducida en número de personas, y es una encuesta que no está avalada por ninguna institución, ni tampoco está fundamentada en ninguna ley específica. Es una encuesta que no tiene ninguna validez, pero eso va a cambiar también la forma de ser y de pensar de la ciudadanía y de las personas que están percibiendo todos esos casos. Hay aspectos técnicos y aspectos jurídicos. Los técnicos deben de considerarse independientemente de que reúnan las condiciones jurídicas que ya están establecidas en las normas. Entonces sí está complicado precisamente que exista una elección en México diferente, porque ha cambiado la sociedad, y entonces tienen que cambiar las normas para que sean adecuadas a nuestra realidad. Es mi punto de vista. Sí, Ernesto, yo comentaría lo siguiente.
como maestro de la facultad que eres y además de los mejor calificados, tienes toda la razón. Las normas jurídicas tienen que ser transformadas en función de la realidad imperante para efecto de que pueda haber coincidencia y concordancia entre unas y otras y para que puedan ser llevadas a la práctica. Ahora bien, lo que tiene que ver con la ausencia del Estado de Derecho en el país no es nada nuevo ni viene de 30 años. Los fenómenos de criminalidad, los fenómenos de delincuencia, los fenómenos de corrupción, que hay que reconocer que se dieron como una desviación en el ejercicio del poder en muchos casos, la complicidad a veces de la autoridad con organizaciones que le hacen daño a la sociedad y que tienen una actividad ilícita, ha golpeado terriblemente al pueblo mexicano. Exactamente, el que volvamos a tener un Estado de Derecho conforme lo dice la ley, yo creo que es una aspiración que es urgente llevarla a la práctica. La consulta sobre el aeropuerto es una consulta absolutamente ilegal, es decir, no se apega a lo que la norma constitucional establece respecto a la consulta pública, ni a los órganos que deben llevarla a la práctica, o Cámara de Diputados o el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, vemos que ante esta convocatoria, evidentemente, sea la que sea la opinión, va a ser una definición política la que determine si se queda en Texcoco, si se va a Santa Lucía, se arregla en el actual aeropuerto de la Ciudad de México y también la transformación en lo que tenga que llevarse a la práctica en el aeropuerto de Toluca. Yo creo que hay una comunicación del todo desviada, en tanto que el presidente electo señala que la definición ciudadana habrá de tener efectos de aplicación estricta. Y no es posible que en una lista nominal de más de 80 millones de ciudadanos vayan a votar 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Estamos hablando del 1% del universo de quienes pudieran ir a votar. De tal manera entonces que esta nueva forma de hacer las cosas a las que no estábamos acostumbrados, pues habrá que tomarlo positivo, si es que lo tiene. En este momento yo creo que la consulta no está del todo en los términos que señalan las leyes mexicanas. Mi querido Manolo, yo quisiera rogarte un favor. Sí, ¿cómo no? Desafortunadamente el tiempo se ha agotado ya ahí, nuestro productor me está señalando, pero quisiera que, si tu tiempo te lo permite, pudiéramos continuar con esta charla el próximo martes o la fecha más cercana, porque hay muchas preguntas que nos han llegado y que sin duda con esa calidad, con esa frescura que tienes para expresar y definir el contexto político nacional, sería muy relevante el que nos dieras esa oportunidad y que nuestros televidentes pudieran, al igual que nosotros, tener mayor luz en este contexto. Con muchísimo gusto, desde luego que sí, yo estoy atento al horario y al día que sea menester y estaremos con ustedes. Me da gusto en saludarte, Gerardo. Rodolfo, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Gusto en verte, Ernesto. Igualmente. Y estamos atentos. Entonces, hacemos el compromiso que para el próximo martes continuemos con esta charla en torno a lo que tú bien sabes, Con la muchísimo política nacional
y, por qué no decirlo también, un experto en política internacional. Muchas gracias, mi estimado Gerardo. Claro Gracias. que sí. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, queridísimo Rodolfo, gracias, queridísimo Ernesto, y una vez más, muchísimas gracias, mi queridísimo y nunca bien ponderado amigo Manuel González Espinosa. Gracias a ustedes, Sí. muchas gracias. Bueno, en este contexto, ya habiendo comprometido a nuestro invitado para que continuemos esta charla el próximo martes, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado con nosotros esta noche en su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y, por lo tanto, el mejor de los descansos. Mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.